Tema dispersión. ¿Estáis viendo ya una rotación de dinero desde unos sectores a otros, desde un tipo de compañías a otros, un estilo de inversión a otro, o la dispersión sigue siendo tremenda? La dispersión sigue siendo bastante importante. Es verdad que, pues como decía Juanra, por sectores, en Europa, energía, bancos, etcétera, pero sigue habiendo un apetito tremendo por todo este conjunto de empresas expuestas sobre todo al tema de inteligencia artificial, porque las perspectivas a medio plazo estructuralmente son muy interesantes, pero creemos que por un tema de diversificación en algún momento se puede producir un cambio de liderazgo. Pues como decía antes, no hay que olvidar que en un entorno de tipos reales altos o semi-altos y un entorno económico sólido, pues muchas empresas de carácter más cíclico o value tendrían que hacerlo muy bien. Juanra, ¿tú qué dices? Que debería... Ha sorprendido que las pequeñas y medianas no hayan recuperado más, que yo creo que era un poco la apuesta y eso hay que aceptar, que no son los fundamentales, solo lo que mueve el mercado y que ha hecho mucho daño, muchísimo, el que ahora haya que pagar por el análisis de pequeñas compañías que cada vez tienen menos free float, pues está haciendo que sean marginadas, olvidadas, y en ese sentido cuando vienen las malas se comen todo el pastel y cuando vienen bien dadas no recuperan tanto como deberían. Y luego es verdad que seguimos muy dependientes del... o sea, la dispersión está siendo más por tipos de interés y por inflación. Es por lo que le gusta a los de equity decir que los sectores que tienen más duración están sufriendo más. Y es verdad que apetece, o al menos yo echo de menos, el que haya más dispersión intrasectorial de lo que debería haber habido. Pero sí, por sectores hay oportunidades y sobre todo regionalmente no se parecen nada a Estados Unidos, a Europa o a Asia. ¿Romualdo? Nosotros sí que estamos viendo que en este periodo de presentación de resultados hay un elemento que pensamos que es positivo, que es toda la reactivación de la actividad corporativa. Estamos viendo en las últimas semanas donde ya compras en diferentes sectores y además son acuerdos de tamaño razonable, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto demuestra un poco la bonanza que se prevé o el ánimo positivo que podemos esperar de los inversores, no solamente desde el punto de vista del inversor minorista, sino también del inversor institucional y sobre todo de las compañías del inversor corporativo, podríamos decir, que con unas perspectivas positivas pues se atreve a compras de tamaño importante, teniendo en cuenta además que las condiciones financieras, sobre todo en Estados Unidos, no se van a rebajar, sino que si necesitan apalancamiento, necesitan deuda, pues aún así tienen que pagar unos tipos de interés razonablemente elevados, y con toda esta circunstancia todavía se atreve, y hemos visto la semana pasada en el sector de energía, en el sector de ciberseguridad, una operación bastante relevante, y esto pensamos que es un síntoma más del ánimo positivo que hay en el mercado. Sí, yo te diría un poco por complementar, nosotros estamos también más procíclicos que defensivos en general, más en Europa todavía que en Estados Unidos. Esto no quiere decir que nos guste todo lo value, y yo creo que es un poco uno de los factores que hay que tener en cuenta en un mercado un poco extraño que tenemos, y es que se da un poco una casuística que suele ser que generalmente cuando tienes una expectativa de mejora vienes de un sentimiento de cierto pesimismo y hay mejora económica, lo normal es que el mercado adelante subidas de tipos. Aquí nos encontramos con un mercado en el cual deberían mejorar los datos macroeconómicos europeos, pero además estamos esperando una bajada de tipos. Eso es lo que nos hace a nosotros estar más cíclicos, pero buscar esa prociclicalidad del mercado también en sectores que pueden ser ligeramente growth. En cuanto a pequeñas y medianas, Juanra ha dado ahí un punto buenísimo. Yo creo que siempre nos adelantamos a algo que no termina de materializarse. El año pasado fueron emergentes, este año son pequeñas y medianas. No termina aquello de materializar. Yo creo que también hay un factor, y es que realmente la alocación, por ejemplo, ya centrándonos más en Europa, de los grandes actores institucionales no está siendo de una sobreponderación brutal en bolsa europea. Nosotros hemos hecho algún estudio que los flujos en Europa empiezan a entrar masivamente cuando los PMIs están más cercanos a 53 y estamos lejos de esos números. Ahí quizás ya digamos que haya dinero suficiente alocado a bolsa como para que las pequeñas y medianas tengan más rebote, y sobre todo porque también apunta Juanra un buen punto, es suelo cuando las noticias no son tan buenas.